Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Recordándoles nuevamente que seguimos con el libro de Apocalipsis en su capítulo 12. Hoy vamos a ver la segunda parte de este versículo, ¿verdad? Que es como los versículos que hemos estado viendo desde ayer, del 7 al 9, ¿sí? Ahora bien, también les recordamos que estamos en la cuenta de YouTube y en la cuenta de Facebook para que nos promocionen, ¿verdad? Para que estos mensajes lleguen a más y más personas. Cada día he visto que el número incrementa, y eso pues es única y exclusivamente la voluntad de Dios, ¿verdad? De que quiere que conozcamos este tipo de mensajes. Sobre todo porque siempre hemos dicho que el Apocalipsis es el libro más complicado, más peligroso, más difícil de entender, pero hemos visto que no es así, viéndolo de esta manera, ¿verdad? Ahora bien, en los capítulos que hemos leído, ¿sí? Hasta donde llegamos ayer, dijimos que Satanás fue echado de la tierra. Hubo una gran batalla en ese tiempo, ¿sí? Y Satanás fue echado junto con sus ángeles del cielo, y ya para convertirse en Satanás, diablo, Belcebú, demonio, ¿verdad? La serpiente antigua, el dragón. Entonces, habíamos dicho que había dos puntos muy interesantes en esta enseñanza con respecto a esta batalla en el cielo. Uno, la gran batalla del gran Armagedón habrá comenzado y comenzará en el cielo, ¿sí? Porque ahí es donde en tiempos futuros, ¿sí?, se desarrollará esta gran batalla. Satanás por querer usurpar el trono de Dios, y Miguel evitándolo, ¿verdad? En una gran lucha cósmica. Pero también habíamos hablado de un segundo punto que dice: Satanás y sus ángeles son lanzados fuera del cielo como resultado de la batalla en el cielo. El dragón y sus ángeles no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera, fue arrojado fuera de la tierra. Notamos que Satanás y su ejército son derrotados, lo que implica su expulsión del cielo. Se trata lógicamente de un desalojo violento, y con él se da un nuevo paso en la degradación final de Satanás. Recordemos que la base de su derrota definitiva tuvo lugar cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó. Justo antes de esto, Él anunció lo siguiente: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Esto nos lo revela el libro de Juan en su capítulo 12, versículo 31. Pero ayer había hecho un comentario de que había un mundo anteadánico, antes de Adán, ¿sí? Ya lo habíamos visto con anterioridad, hace como 3 o 4 meses, quizás un poquito más. Pero ayer hubo una persona que me dijo: Juan Carlos, ¿cómo me garantizas en qué parte de la Biblia dice acerca de esa historia, del tiempo en que vivió la gente antes de Adán? Le dije: mira, lo que pasa es que la Biblia está escrita en parábolas. Y Jesús dijo, a Jesús le preguntaron: ¿por qué nos hablas en parábolas? ¿Por qué no nos dices las cosas como son? Y dijo Jesús: las parábolas las escribo, las hablo para que los que no quieran entender no entiendan. Pero para ustedes, los que quieran entender y se profundicen en la sagrada verdad, en la verdad de mi evangelio, por medio del Espíritu Santo se las va a hacer conocer a los que me sigan. A los que no y no quieran aceptarlo, ese es el problema de ellos, ¿sí? Entonces, si tú eres siervo de Cristo y te quieres profundizar en las Sagradas Escrituras están hechas por hombres humanos, sí es cierto, pero hombres humanos que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios para escribir este maravilloso libro que se llama Biblia, ¿sí? Ahora bien, sí es cierto, si no está manifestado como tal, ¿sí?, el mundo anteadánico, ¿sí? Pero también en la Biblia, yo les pregunto, de Génesis 1:1 para acá todo, ¿en qué momento Dios dice la Biblia
que él puso a Satanás como gobernante, cuando a Jesús mismo dijo, vámonos porque el príncipe de este mundo, el gobernante de este mundo, ya viene. Acuérdense cuando lo apresaron. Entonces, ¿cómo es que se garantiza? Y sobre todo también hay otro pasaje bíblico, cuando Jesús es tentado por Satanás en el desierto. Satanás le dice bien claro a Jesús, le dice, mira, si tú quieres, ¿para qué quieres morir? Estos hombres son perversos, son malos, son tremendos, nunca los tienes contentos. Si le das porque le das, si no le das porque no les das, nunca los tienes contentos con nada. Vamos a hacer una cosa, tú y yo. Satanás le dijo a Jesús, yo te voy a dar todos los reinos de la tierra. Fíjese lo que le dice, todos los reinos de la tierra, mira que ves, te los doy, porque a mí me fueron dados. Yo te los doy, si tú postrado me adorares. Entonces Jesús se levanta, no le reclama a Jesús de que estás equivocado, los reinos de la tierra le pertenecen a mi Padre, ¿sí? No, Jesús lo acepta y le dice, Satanás, vete, porque al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás, ¿sí? Acuérdense de esa frase. Pero Satanás le hace la referencia de que Él es el Señor de todos los reinos de la tierra. Ahora, ¿en qué momento Dios lo pone como reino, como gobernante de la tierra? Bueno, para que veamos este pasaje, esta historia, parabólicamente lo tiene registrado con el nombre de Tiro. El nombre de Tiro y el príncipe de Tiro. El príncipe de Tiro se refiere a Satanás, manifestado en el libro de Isaías en su capítulo 23, ¿sí? Isaías se refiere a Tiro como Satanás y a la ciudad de Tiro como ese mundo anteadánico, ¿sí? Les recomiendo que lo lean. Pero ahora vamos a leer algunos segmentos nada más, porque si no nos vamos a alargar mucho tiempo. El castigo a la tierra anteadánica, lo tenemos registrado en Ezequiel capítulo 26, versículos 3 y 4, que dicen, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas, y demolerán los muros de Tiro, y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta su polvo. Ojo con lo que sigue. Y la dejaré como una peña lisa. O sea, voy a subir las aguas del mar, y una especie como un tsunami. Va a pasar y va a arrasar con todo lo que haya. Naciones, hombres, animales, mujeres, con todo en el furor de su ira del Señor. Ahora bien, Isaías capítulo 24, versículo 1 dice, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y hace esparcir sus moradores. O sea, en la ira de Jehová, ¿qué dice? Vacía la tierra, la deshace, ¿sí? Ahora, vacía la tierra, pasa un tsunami, se lleva todo lo que hay allí, ¿sí? Destruye todo a su paso y queda el mar como si nada hubiera pasado, ¿sí? Entonces dice Génesis 1:1, en el principio, vamos a cotejarlo con Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, en el principio, ¿en qué principio? Antes de Adán y Eva, ¿sí? Antes de que se empezara ese mundo, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué se dice esto? Porque el versículo 2, entre el 1 y el 2, hay una diferencia de tiempo, mucho tiempo. Dice el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, tal como había dicho Dios. Te la voy a dejar como una peña lisa, ¿sí? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, las aguas estaban encima de la tierra. Cuando Dios comienza a arreglar nuevamente el mundo, ¿sí?
Pongan atención con esto, porque esto también está dentro de la Biblia. Cuando Dios comienza a arreglar nuevamente el mundo, dice la palabra sea, utiliza la palabra sea, o sea, preséntese. Cuando Él dice a las aguas, le dice, sepárense las aguas, es porque ya estaban hechas, nada más que estaban revueltas, estaban mezcladas. Y dijo Dios, sepárese las aguas de las aguas dulces con las aguas saladas. Sepárese la tierra seca con las aguas. ¿O no es así? Pueden seguir leyendo lo que sigue del libro de Génesis para que vean cómo Dios va distribuyendo todo nuevamente. Y eso ahorita lo vamos a ver más detalladamente. Ahora bien, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, cuando Satanás se ensoberbece, el príncipe de Tiro, o Satanás, se ensoberbece contra Dios, Dios lo castiga y lo echa del cielo, ¿sí? Lo echa del cielo, lo saca del cielo, dice Apocalipsis 12:4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrastró sobre la tierra. O sea, Satanás es expulsado del cielo junto con una tercera parte de los ángeles, que se convierten en los ángeles caídos, en sus demonios, ¿sí? Entonces, pero el versículo 12 de este mismo capítulo 12 tiene algo muy interesante que dice: por lo tanto, alegraos cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. O sea, cuando Satanás es echado del cielo, viene con una furia tremenda junto con sus ángeles, ¿sí? Y destruye todo lo que hay a su paso. En ese tiempo había los dinosaurios, ¿sí? La ciencia nos dice que hay dinosaurios que hace 10.000 años, que dice que tienen cortado de un solo tajo el cuello. Y hay dinosaurios que han encontrado incluso con fetos dentro de su cuerpo, ¿sí? Entonces eso, ¿por qué? Porque Satanás llegó y destruyó todo. Ojo, Satanás destruyó todo, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver bíblicamente, ¿sí? Destruyó en su coraje, en su molestia, porque fue desechado del cielo. Entonces hizo un destrozo en la tierra, y el Señor lo único que hizo fue levantar las aguas y limpiar todo lo que Satanás había destruido, ¿sí? Ahora bien, vamos a Isaías capítulo 14, versículo 20 al 22. Dice, ojo, aquí si ustedes leen todo el libro de este capítulo, van a ver que se trata acerca del príncipe de Tiro. Pero vamos a leer este segmento que dice del 20 al 22, dice: no serás contado con ellos en la sepultura. Ojo con lo que dice aquí. Porque tú destruiste tu tierra, o sea, la tierra que yo te puse, en la cual te puse como gobernante de ella, ¿sí? Mataste a tu pueblo, a la gente que te di para que la gobernaras, las hiciste añicos. Incluso en el mismo pasaje más atrás, dice que la gente se burló de él cuando cayó él al abismo. Se burló la gente, los muertos se burlaron, ¿sí? Porque mataste a tu pueblo, no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. O sea, dice Dios a Satanás: tú destruiste tu tierra, la tierra maravillosa que yo te di, ¿sí? Con mis manos, que hice con mis manos, tú te encargaste de destruirla. Y además a los moradores que te di para que fueran tus súbditos, los mataste también. A muchos de ellos los castigaste hasta que murieran. Entonces tú fuiste el que destruiste la tierra y sus moradores. Eso es lo que le dice Dios a Satanás, ¿sí? Y tenemos otro, el capítulo 48, 45, 18, dice, aquí es donde vamos a ver que Dios ya había hecho ese mundo, ese mundo, y lo destruyó,
¿sí? De la manera como les he dicho, que subieron las aguas o un tsunami pasó y arrasó con todo aquí y destruyó todo. Y Dios volvió a hacerlo en la época ya adánica. Fíjense lo que dice este versículo, porque este versículo es verdaderamente impresionante y maravilloso. Isaías capítulo 45, versículo 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios. Ojo, mucho ojo con lo que viene. El que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. ¿Sí? No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Entonces, el que la hizo y la compuso. Por eso cuando él subió las aguas en su molestia contra Satanás, ¿sí? Después volvió a componer todo lo que él había provocado con esa situación, ¿sí? Por eso es que Satanás, desde antes de Adán y Eva, el Señor lo puso como el gobernante de la tierra y de ese mundo, ¿sí? Cuando Satanás se presenta al huerto del Edén, que ya estaba todo arreglado, ¿cuál era el objetivo primordial de Satanás? ¿Poseer el huerto? No. Lo que Satanás buscaba era súbditos, y por eso los encontró en Eva, que desobedeció a Adán, y a Adán que desobedeció a Dios y volvió a tomar súbditos, volvió a preparar su gobierno. Y entonces, aunque el hombre ya después fuera del huerto del Edén se fueron reproduciendo, ¿verdad? Pero el hombre se cautivó a Satanás. Por eso iba a haber necesidad de traer un redentor para que redimiera el pecado de Adán y Eva. ¿Y quién iba a ser ese redentor que iba a venir 4000 años después? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces Satanás por eso dice la Biblia, Satanás es el gobernante del mundo. Pero ¿qué es el mundo? El mundo no es la tierra. A Satanás le importa un soberano comino la tierra. A Satanás lo único que le interesa es el mundo. ¿Y quiénes son los componentes del mundo? El ser humano. Tú, yo, todos nosotros somos los que le interesamos a Satanás, que desobedezcamos a la voz de Dios. Satanás procuró que Jesús no necesariamente que convirtiera esa piedra en pan, sino lo único que Satanás quería es que al momento que Jesús le hubiera dicho, mira, lo que me pides te lo puedo hacer, no hay ningún problema. Esta piedra que se convierte en pan, ahí está el pan, me obedeciste, y ya con eso tengo derecho sobre ti, porque me obedeciste. Fíjense bien cómo esta frase que dice, Satanás le dice a Jesús, haz que se convierta en pan, ¿sí? Y cuando le entrega, cuando le pide también cuando le dice a él, si tú me sirves, yo te entrego los reinos del mundo. Fíjese cómo le dice a Eva le dice, con que Dios ha dicho que no coman de ese fruto. ¿Acaso Dios les ha dicho? Pues sí nos ha dicho. Lo que pasa es que si Dios sabe que si ustedes comen de ese fruto, seréis como dioses. Lo mismo que le dijo a Jesús, si tú me adoras, te entrego todo lo que hay aquí para que te adore a ti. Entonces, es mentiroso Satanás, ¿sí? Y es muy calumniador, ¿sí? Es muy insinuoso. Entonces, por eso, cuando Eva peca y Adán pecan desobedeciendo a Dios, se convierten en súbditos de él. Entonces, Satanás sigue siendo el gobernante del mundo. El mundo son las personas, el globo terráqueo es la tierra, ¿sí? Con esto espero que ya quedemos claro de cómo es Satanás. Tú sabes, si quieres vivir bajo su gobierno,
O tú sabes si te quieres salir de su gobierno y vivir bajo el gobierno de Jesucristo. Tienes en tu mano derecha la bendición de Dios para servirle y tienes en tu mano izquierda la maldición de Dios para servir a Satanás. Tú eres el que decides. No es Dios, ni es Jesucristo. Eres tú quien decides a quién servir. Ahora bien, quería terminarlo para comentar con el tema que tengo, pero quiero comentarles algo porque apenas hace unos pocos días vimos que se están apareciendo ovnis, los extraterrestres, los seres humanos, los seres que andan por allá. Hay vida en otros planetas. Amados hermanos, la Biblia es bien clara y bien precisa. En este versículo que les dije que le pongan mucha atención, Isaías 45, 18, lo último que dice, bueno, lo vamos a leer nuevamente para que no perdamos la secuencia. Porque así ha dicho Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Ojo con lo que sigue, no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. O sea, el único lugar en el mundo, en el cosmos y en todos lados donde hay vida es en la tierra. Así que esos faramayas de que se empezaron los ovnis y que hay extraterrestres, es mentira, porque las Sagradas Escrituras nos dicen que el único lugar donde hay vida, ¿sí?, vida terrestre, vida hombre y vida animal, es aquí en la tierra. Así que si le traen los cuentos de que es que hay ovnis, hay gente en Marte, hay gente en Júpiter, hay gente o los alienígenas, es falso, es una mentira de Satanás. ¿Qué se ven los ovnis? Sí, pero por eso está el rayo Blue Beam, o está la inteligencia artificial para hacernos ver lo que en realidad no existe. Mañana vamos a continuar con la lectura que tenemos porque el tiempo nos ha ganado. Que Dios les bendiga. Cualquier duda que tengan, estoy para servirles. Soy Juan Carlos Muñoz. Nos vemos mañana.